El poder siempre ha utilizado la historia pro domo sua, en su favor. Esto es evidente y no importa de qué poder estemos hablando. Pero quizá estamos asistiendo, también por razón de la proliferación de nuevas tecnologías, etcétera, estamos asistiendo a un proceso de manipulación como seguramente pocas veces hemos visto en la historia. Justamente porque la historia sirve, por un lado, para legitimarse y, por otro lado, porque se ha hecho descender la historia al terreno del debate político, para arrojarse determinados periodos de la misma a la cara los unos a los otros, que es, desgraciadamente, lo que está pasando a un nivel nacional, a un nivel, del Estado español, de España en su conjunto, pero también está sucediendo en una gran cantidad de regiones de España, donde la historia local se está utilizando también, por un lado, para un enfrentamiento interno entre distintas concepciones de esas mismas regiones y, por otro lado, también como parte de un proyecto de enfrentamiento con el conjunto, con España en su conjunto, ¿no? Por una cuestión de urgencia, podemos decir, social, me he visto obligado, entre comillas, a entrar en el terreno de la historia contemporánea de España y, concretamente, en ese periodo de la historia que está siendo profundamente tergiversado. Y, bueno, esa es la razón, básicamente, por la cual pues, se pone uno a escribir libros y artículos sobre ese periodo de la historia de España. Es una defensa de lo que uno honradamente entiende como la verdad histórica frente a los asaltos que está sufriendo. Y, lógicamente, ese periodo histórico es muy importante porque es nuestro pasado más inmediato y es un pasado es el pasado que se está utilizando con más agresividad para imponer unas determinadas ideologías sobre el conjunto de la sociedad y para reforzar un proyecto que es profundamente liberticida. Bueno, en primer lugar tengo que decir que fueron medios de izquierda y medios de derecha también. Los medios de derecha quizá fueron los que más se ensañaron. Bueno, la realidad es que el objetivo no era yo no tengo esa importancia, por lo menos no para desatar aquella, en fin, cacería cruel que, como se expresó en aquellos días, ¿no? Por otro lado, tampoco es cuestión, digamos, personal el que se me censure en determinados medios de comunicación, en fin. Eso no es lo grave, ojalá fuera eso todo, ¿no? El problema en el que estamos ahora mismo en España es que hay una censura generalizada y hay determinados temas de los que no se puede hablar. Hoy en España, según el poder tiene el gusto de informarnos, no se puede hablar del aborto porque es un tema cerrado. En cambio, sí hablamos de la eutanasia porque es un debate que ellos quieren abrir y se hablará de la eutanasia, podéis tener la absoluta seguridad. Pero no se puede hablar del aborto. No se puede hablar de memoria histórica, de la memoria, porque han impuesto la ley de memoria histórica y lo que está por venir, que va a impedir de facto que nadie pueda salirse de la doctrina oficial. Pero tampoco se puede cuestionar el cambio climático. No se puede hablar sobre la llamada violencia de género, porque es un tema también cerrado, ante el cual, bueno, pues disentir de la opinión oficial pues te sitúa en las tinieblas exteriores, ¿no? Y tampoco se puede hablar de ideología de género, porque es ir contra no sé qué colectivos. Y, por tanto, si no se puede hablar ni de ideología de género, ni de violencia de género, ni cuestionar el estado de las autonomías, por ejemplo, la forma autonómica del Estado, mejor dicho. Si no se puede hablar de historia, si no se puede hablar del aborto en la España democrática de nuestros días, ¿de qué se puede hablar? Pues, sinceramente, cada vez hay menos cosas de las que se pueda hablar. Hay en marcha un proyecto totalitario contra la nación y contra la sociedad española. Y ese proyecto totalitario se está articulando a partir de la conformación de las mentalidades en un determinado molde. Ese molde es la idea de que todo lo que a mí no me gusta ha de ser proscrito. Bueno, la globalización es un hecho, como lo fue la Revolución Industrial o el Neolítico. Es un hecho. El problema no es la globalización, el problema son los globalizadores. Son los que quieren hacer de un fenómeno que es tecnológico, digamos, un fenómeno ideológico. Es ideologizar un proceso y, por tanto, un proceso que exige la destrucción de todo aquello que representa identidad. En el fondo, ese es el proceso en el que estamos. La destrucción de la familia, la destrucción de la persona, que no del individuo, me gusta subrayarlo, y la destrucción de esas unidades que son los Estados-nación. Si Occidente está o no en el tramo descendente final de su historia es algo que el tiempo dirá. Desde luego, ciertamente la apariencia lo tiene. Si acaece, que espero que no sea así porque sería, en mi opinión, equivalente al fin de toda civilización, si, como digo, eso acaece sería la mayor desgracia de la historia de la humanidad. Espero que no estemos ante ningún fin de la civilización, sino que tengamos verdaderamente una capacidad de resurgimiento. Creo que hay
síntomas claros de que todavía la civilización en Occidente alienta. Es decir, que no estamos ante una absoluta debacle en donde no hay ningún tipo de reacción. Creo que sí está habiendo una reacción. En el plano corto sí hay un enfrentamiento entre la Europa de las naciones y la Europa de las regiones, pero quizá a nosotros nos afecta más por el problema de separatismo que tenemos, ya, en fin, que ha hecho metástasis en el cuerpo de la nación. Pero verdaderamente el problema que hay, digamos, enfocándolo con mayor amplitud, es un problema de combate, de lucha, de enfrentamiento, de pelea, de guerra entre globalismo y patriotismo, si se quiere. Globalismo y Estado-nación, globalismo e identidad cultural y nacional. Ese es lo que hay planteado, ese es el juego en el que estamos en este momento. Es verdad que, naturalmente, para destruir el Estado-nación, que es el objetivo último, no nos engañemos, de los globalistas, para destruir el Estado-nación, utilizan también la fragmentación interna de esos Estados-naciones, no solamente la destrucción de las fronteras, es decir, no solamente la pérdida de identidad por arriba, sino también la destrucción por abajo, la fragmentación y la división. Y no es ningún secreto la existencia de vínculos entre magnates globalistas conocidos de todos y los movimientos independentistas, por ejemplo, en España, por ejemplo, el caso del separatismo, del independentismo, del secesionismo catalán. Entonces, la lucha que hay planteada es esa realmente, es una lucha entre el Estado-nación, que mantiene una identidad cultural, por un lado, y nacional, y los que pretenden la destrucción del Estado-nación. Si hubiera que resumirla en una línea, diríamos que es la afirmación de que no, el hombre, la persona, carece de esencia, es un derivado del existencialismo. No hay una esencia humana propiamente, sino que lo que existen son, por decir así, momentos en la existencia de una persona y, por tanto, la persona no está sujeta a ninguna, digamos, determinación objetiva, sino que cada ser humano puede construirse a sí mismo como crea, en función de cómo se autopercibe. Por tanto, no existiría una objetividad de las cosas y no existiría ni siquiera una objetividad de uno mismo. Así que yo puedo autopercibirme como crea más oportuno según mi voluntad me dicte. Nada es más grande que la voluntad de uno. Es innegable que ahí resuena un claro eco nietzscheano en todo esto, ¿no? El poder de la voluntad lo es todo, sencillamente, y en la ideología de género es así. Frente a los datos objetivos. La ciencia nos dice si una persona es hombre o mujer en función de su carga cromosómica y eso se traduce en una determinada genitalidad y en una determinada anatomía, también en determinadas formas de pensar y en determinadas formas de percibir las cosas, puesto que hay una dicotomía sexual en el ser humano. O eso creíamos hasta ahora, ¿no? A partir de ahora cada uno puede definirse como quiere y ya no hay ni hombres, ni mujeres, ni nada que se le parezca. Así que la ideología de género evidentemente va contra toda constatación científica. Eso sí que es una evidencia mayor que el cambio climático. Pero la ciencia se pone al servicio, es subordinada, se somete a la ideología. Tampoco es la primera vez que pasa en la historia. Lo que pasa es que ahora está adquiriendo unos caracteres particularmente trágicos, pero en los totalitarismos del siglo XX hemos visto cómo efectivamente sucedía lo mismo, cómo la ciencia se subordinaba a la ideología. En primer lugar, la ley de memoria histórica digamos que faculta a la izquierda una hiperlegitimización o hiperlegitimación, mejor dicho. Les faculta esa hiperlegitimación y, por tanto, asienta su hegemonía cultural sobre el conjunto de la sociedad, refuerza su discurso, puesto que establece unos buenos y unos malos y, naturalmente, la bondad la identifica con ella misma, ¿no? En cuanto, digamos, a un concepto más genérico de las cosas, pero también cumple una finalidad muy clara, ideológica y políticamente. La ley de memoria histórica lo que persigue es la satanización de un determinado periodo de nuestra historia, fundamentalmente del franquismo. A través de esa satanización, lo que se quiere conseguir es, lógicamente, deslegitimar por completo el franquismo con todo lo que ello representa. ¿Qué anida detrás de ese o cuál es el objetivo que se persigue en último caso? Pues anular la transición y modificar y anular el sistema democrático en el que estamos en este momento, tal y como lo conocemos. Por lo tanto, acabar con la Constitución, que sería ilegítima, puesto que procede de un periodo que lo es, y, naturalmente, también la corona, por supuesto, puesto que la corona se instaura en España por decisión
de Francisco Franco, no por ninguna otra cuestión, aunque luego sea ratificada en el paquete conjunto de la Constitución. Así que ellos lo que intentan es deslegitimar todo el proceso de transición y que quieren ir a otro proceso distinto que consiste básicamente en empalmar con la legalidad de la Segunda República. Iba a decir del 14 de abril, pero no, porque la república que ellos quieren no es la del 14 de abril. La república que ellos quieren es la del 16 de febrero del 36, es la del Frente Popular. Bueno, yo creo que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero en los términos, digamos, del futuro de la nación española están pasando dos cosas. Por un lado, es innegable que en muchas regiones de España el sentimiento español ha desaparecido. No solamente ha desaparecido, sino que además en una parte de esa sociedad, no en toda, felizmente, claro, no solamente ha desaparecido, sino que hay una parte de esas sociedades que verdaderamente alientan un designio abiertamente antiespañol y puede hablarse claramente de odio contra España. Por una parte. Pero también es verdad que ese descenso ad inferos, esa caída brutal del sentimiento español en muchos sitios, ha producido también una reacción. Y aunque quizá muchos no lo esperaban o lo esperábamos, pues de repente, frente a la España de los Balcanes, pues ha surgido la España de los balcones y los balcones de España se han llenado de banderas de España, de banderas nacionales, y ha dejado de ser algo como clandestino eso de llevar los colores rojo y gualda, pues no sé, en el coche o ponerlos, ya digo, en el balcón de casa o cualquier otra situación. De manera que verdaderamente sí está en juego la nación española, pero también hay que decir que la nación española cuenta con un apoyo, creo que mayoritario, de la población española, que está bastante harta de muchas cosas. El futuro es difícil preverlo porque hay una fragmentación del espacio político innegable, pero sí creo que hay tendencias y creo que hay una línea que pasa por el mantenimiento de la nación española y que es una idea, esa de la nación española, creo que es una idea que va a pervivir, porque España es muchísimo, muchísimo más dura de lo que sus enemigos se creen. Y pese a que el problema verdaderamente lo tenemos en Madrid, el problema lo tenemos en los gobiernos que habitan la Moncloa y que cada día se sienten más despegados de su pueblo, más despegados de los españoles y más despegados de la propia España. Se acusa, creo que de una forma muy evidente, una casi absoluta ausencia de patriotismo en nuestras élites y en nuestras clases dirigentes, por supuesto en una gran parte de la clase política y por supuesto en los últimos presidentes de gobierno que venimos padeciendo.